Muchas compañeras, buenas noches. Buenas Bueno, noches. el día de hoy vamos a ver un caso, en este caso una acción de protección seguida por el actor ofendido Sánchez Ariza David Alejandro y el demandado en este caso que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, representado por la directora distrital tipo B de Morona Santiago, Urresta Rivadeneira Gemili. En el número de causa 1424-1202-20-001. El número de proceso es 142-41-20-22-00001, con fecha de ingreso del 10 de enero del 2022, de materia constitucional. Bueno, en este caso, Michelle, ayúdanos con lo que es la introducción del caso. Buenas noches, chicas. Para empezar, la discapacidad es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo, limitando su participación plena en la sociedad y sus oportunidades de desarrollo. En este contexto, la acción de protección se presenta como una herramienta jurídica fundamental para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, permitiéndoles ejercer plenamente su ciudadanía y promoviendo la igualdad de oportunidades. La Administración de Justicia en el Ecuador está diseñada de forma tal que los jueces de primer nivel resuelven casos mediante la expedición de sentencias cuyos efectos son interpartes, por lo que la jurisprudencia se desarrolla paulatinamente y no siempre de manera armónica, siendo el modelo del Estado y Constitución de Montecristi y referentes al nivel mundial de garantía y vigencia plena de los derechos de las personas con discapacidad. En el presente capítulo se abordará la temática de los derechos laborales de las personas con discapacidad desde la óptica de la Constitución ecuatoriana de 2008, para determinar qué derechos laborales han sido reconocidos por el constituyente a este grupo vulnerable, sin pretender estar desarrollar los derechos del trabajo en general, sino más bien enfocado a los derechos diseñados para una mejor protección de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias, Romina. Bueno, en este caso vamos a dar el desarrollo del caso. Mis compañeras Melissa Rivadeneira y Kestin Celi nos van a contar un poco de cómo fue el caso, en este caso de la acción de protección. Muy buenas noches, compañeras. Buenas noches, estimada docente. Como anteriormente nuestra compañera mencionaba, vamos a hablar sobre una acción de protección en la cual nos dice que es un proceso, es un recurso legal establecido en muchos países que esto busca resguardar los derechos fundamentales de las personas frente a situaciones de vulnerabilidad o amenaza. En primer lugar, la acción de protección se puede utilizar para denunciar casos de discriminación hacia las personas con discapacidad. Esto puede incluir situaciones en las que se les niegue el acceso a la educación, al empleo, a la salud, a la vivienda o a otro cualquier derecho fundamental de ellos. La acción busca asegurar que todas las personas, independientemente de su condición, tengan las mismas oportunidades y sean tratadas de manera justa. Uno de los aspectos fundamentales de la acción de protección en su enfoque proactivo, en el lugar de esperar a que se produzcan violaciones de los derechos de las personas con discapacidad, este mecanismo permite tomar medidas preventivas para evitar que ocurra. De esta manera se busca que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de una vida digna e igual condición. Es importante destacar que la acción de protección no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también que tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto, al garantizar la igualdad de las oportunidades y la inclusión de estas personas. Se fomenta la diversidad, la solidaridad y la construcción de una sociedad más justa. Por tal motivo, nos hemos concentrado en analizar el caso de acción de protección de una persona con discapacidad a quien le fueron vulnerados sus derechos y como consecuencia de esto le causó un daño emocional y económico en vista que sin su trabajo y su seguro social no podía continuar con su tratamiento de hemodiálisis.
El demandante, el doctor médico veterinario David Alejandro Sánchez Arizo, indica que interpone tal acción con base en lo siguiente: que desde el mes de mayo del 2012 al mes de diciembre del 2013 y desde el 16 de junio del 2014 hasta el 30 de diciembre del 2021 ha venido presentando sus servicios en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, Distrito y Articulación Territorial 6 y Agencia de Regulación como inspector pecuario técnico de sanidad animal bajo la modalidad de servicios ocasionales, pero que inesperadamente se le ha notificado con el memorando número 2021-00-732M en fecha Quito, 30 de diciembre de 2021, con respectivos antecedentes, le notifican que finaliza la relación laboral que mantiene con esta institución con fecha 31 de diciembre del 2021, en la cual la institución tenía pleno conocimiento que hoy el accionante presentaba una discapacidad del 65% conforme al respectivo carnet de discapacidad. Además, justificando con el certificado médico correspondiente en el cual se refiere su padecimiento de enfermedad crónica renal, hipertensión arterial con insuficiencia renal, en la cual depende de una diálisis renal. Esta enfermedad le sobrevino luego de haber comenzado a laborar en esta institución, concretamente en el año 2015, por lo que gestionó su carnet de discapacidad. Pese a su condición, esta persona actúa con toda la eficiencia y su responsabilidad en las labores encomendadas. Además de esta decisión ilegal y arbitraria que la institución accionada se corrompe con el beneficio del derecho del seguro social y con ello le quita la posibilidad de solventar gastos médicos para el tratamiento que requiere su enfermedad. Aquí se ven vulnerados sus derechos, derecho al trabajo, y se discrimina con su condición de discapacidad según el artículo 35 de la Constitución. Además, el derecho a la seguridad jurídica según el artículo 82 de la Constitución. Por lo cual se presenta una acción de protección, amparo de lo previsto en el artículo 88, para el cual le pide y se solicita la entidad accionada ha vulnerado aquellos derechos reconocidos y garantizados por la Constitución de la República. Kesti. Ya, buenas noches, compañeros, estimada tutora. Bueno, en mi caso voy a hablar de las conclusiones del caso de David Sánchez, quien puso un juicio en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Como conclusiones podemos hablar que la acción de protección rige como un mecanismo esencial para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, permitiendo así una plena inclusión y promoviendo la igualdad de oportunidades. También tenemos que entender que es fundamental que los estados promuevan la implementación efectiva de la acción de protección, brindando los recursos necesarios para su acceso y asegurando el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Otra de las conclusiones es que a través de este mecanismo se intenta prevenir y corregir situaciones de discriminación y vulnerabilidad, promoviendo la plena inclusión en todos los aspectos de la vida. Otra conclusión en este caso es que es fundamental que los estados promuevan y apliquen políticas públicas que fomenten la acción de protección, así como la concienciación y la educación en materia de derechos de las personas con discapacidad. En tal sentido, se podrá avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, en la que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan desarrollarse y participar activamente en la vida social, política y económica. Como conclusión final, podemos concluir que dentro de este proceso se garantizó el derecho al trabajo,
a la vez que no se permitió que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad, adoptando medidas correctivas en el lugar del trabajo, donde prácticamente se cometió una arbitrariedad y se vulneró los derechos del trabajador, aún sabiendo la condición en la que él se encontraba. Bueno, gracias, que creo que ya se silenció antes. Bueno, en base a lo que cabe acotar en el caso, en este proceso, una vez presentadas todas las pruebas ante el Tribunal de Garantías Jurisdiccionales y el Consejo de la Judicatura y todo eso, se pudo evidenciar que el Ministerio de Agricultura y Ganadería intentó defenderse de una manera que les expongo, de una manera que intentó decir que había un proyecto que estaba solamente presupuestado hasta el 2022 y al no haber por parte del Ministerio de Finanzas luz verde para que se siga con este proyecto en el que el trabajador se encontraba, en este caso, laborando, al no existir eso, lo que hicieron fue despedirlo. Recordemos también que David Sánchez se encontraba bajo la modalidad de contratos ocasionales. ¿Y qué dice una cláusula del contrato ocasional? Que si la persona no tiene esta estabilidad laboral y puede ser despedido en cualquier momento por parte del empleador o del trabajador. Entonces, si es que yo estoy trabajando bajo esa modalidad, a mí en cualquier momento me dan un agradecimiento o en cualquier momento yo puedo renunciar. Entonces, yo no sé bueno, dice en el caso que ellos sabían la condición del trabajador y todos sabemos que en el artículo 16 de la Ley de Discapacidades, el Estado garantiza en este caso el derecho a la persona que está con discapacidad, a la totalidad de ejercer los derechos que establece la Constitución. Entonces, yo no sé si por desconocimiento o alguna manera cometieron este acto inconstitucional, porque es inconstitucional el hecho de despedir a una persona sabiendo la condición. Recordemos que estaba con el 65% de discapacidad y que no debían haber cometido este acto. Entonces, lo que se defendieron fue de esta manera, de que se acabó el proyecto y que por este motivo no pudieron concluir, pero tenían que buscar otras medidas. Si nosotros como empresa o como institución sabemos de esta condición de la persona, lo que buscamos es reubicarlo en otra plaza. Sin embargo, lo que hicieron fue despedir. Eso en cuanto a lo que hizo el ministerio en contra de la persona. También podemos concluir que finalmente se presenta, ya se resuelve el caso. Vi que en este caso se le decía a la institución que pague los últimos meses de febrero en adelante. Sin embargo, se presenta un recurso de apelación por parte de David Sánchez, que es el accionado, donde que no está de acuerdo. Igualmente el ministerio también presenta una apelación, un recurso de apelación, donde no están de acuerdo con la resolución del juez. Entonces, no está de acuerdo porque él, sin embargo, dice que se le siguen vulnerando los derechos porque no le están reconociendo desde el mes de enero. Recordemos que él salió el 31 de diciembre. Entonces, de enero no le están reconociendo y le están haciendo a partir del mes de febrero que se le paguen todas las remuneraciones. También en una parte del caso me pude leer donde decía que hasta la fecha, que era como en mayo, junio, no se le hacía el aviso de entrada del IES. Entonces, todo eso se presentó, vi que presentaron, finalmente el caso está, creo que resuelto. Melissa, si puedes ayudarme con esta parte, si es que el caso ya se encuentra resuelto, porque yo hasta donde llegué estaba en la resolución del caso. Bueno, obviamente, como mencionabas, a él no se le ingresó al momento de terminar lo que es la protección de acción, no se le ingresó directamente al IES, pero se presionó tanto a la agencia, en este caso a Agrocalidad, con los abogados igualmente, en el cual se les solicitaba que por favor le hagan el ingreso respectivo
por lo cual igual se tuvieron inconvenientes pese a que se ganó la acción de protección, en lo cual el abogado solicitó y se pidió de la manera más cortés, se podría decir, que se le proceda a pedir las pertinentes disculpas públicas por haber vulnerado los derechos constitucionales y normas jurídicas en perjuicio del accionante, a la vez que se dé capacitación correspondiente a quienes hayan sido responsables de aquel acto administrativo irregular que haya generado la violación de tales derechos constitucionales para que no se vuelvan a repetir actos similares en desmedro de una seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les mencionaba al principio, una persona con discapacidad quedarse sin trabajo de un día para otro se le afecta tanto emocional, psicológicamente, ya que gracias a su trabajo en sí, él se realizaba sus tratamientos mensuales, se podría decir, y cabe recalcar y proporcionar que el juez aprobó que se le entregue las respectivas disculpas y a la vez se realice, como ya les mencionaba, una capacitación a toda la entidad, ya que estaban pasando por este inconveniente y así evitar futuras Claro. demandas o acciones. Claro, Melissa, y en una parte del caso también decía, de hecho, que no era la única persona en estado de vulnerabilidad que habían despedido, sino que se encontraba mucha gente en este caso, en ese estado, que estaban vulnerables y que les habían despedido igual la fecha 31 de diciembre porque no se estaban abriendo nuevos proyectos. Sin embargo, todos sabemos, todos saben, todos sabemos que claro, yo también vi en una parte que decía de la capacitación, que deben recibir una capacitación, porque en todas las instituciones, ya sean públicas y privadas, sabemos que las personas con vulnerabilidad, de hecho, no son, o sea, tienen derechos especiales y que la Constitución mismo garantiza de que no se les puede vulnerar. Entonces, al haber hecho esto, yo siento que se discriminó a las personas o en este caso porque se pudieron haber tomado otras medidas por parte del ministerio antes de tomar esa decisión de despedir a las personas con vulnerabilidad. Yo también estoy de acuerdo que se discriminó, o sea, ya sea que igual David Sánchez ganó su acción de protección, pero imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar, todos los malos momentos, que igual la persona tuvo que sufrir y como dijo Melissa, la salud mental, la salud emocional, esa angustia de no saber qué hacer y peor si una persona está trabajando porque se tiene que pagar sí o sí sus tratamientos. O sea, debería Ecuador capacitarse un poquito más en cómo tratar a las personas con discapacidades y que se cumplan las leyes y tampoco que se discrimina a la gente porque, o sea, todos necesitan trabajar. Claro, sobre todo más para que no se sientan como que excluidos, sino más bien incluirlos en el ámbito de trabajo en equipo, ya que a veces por discriminación a los que están con discapacidad, a veces hay ciertos problemas de bullying entre compañeros y todo. Creo que también hay que como que capacitar en esa parte también de que no por ser discapacitado es menos que los demás, sino es uno más del grupo. Y así tiene que capacitarse Ecuador en esa ley, como tú dices, compañera. O realizar talleres para prevenir, para prevenir y corregir todas estas situaciones de discriminación y vulnerabilidad, para que tratemos de ser una sociedad más inclusiva, porque se nos hace igual difícil ver a alguien con discapacidad, o sea, te va a afectar un poquito y deberíamos tratar de mejorar eso. Sí, y de hecho también no estoy de acuerdo, bueno, no sé qué opinan ustedes, porque no estoy de acuerdo que se le haya pagado a partir del mes de febrero, cuando nunca debieron haberle despedido. Entonces yo creo que la remuneración de enero se debía seguir pagando. Y la resolución del juez, bueno, yo creo que no está más,
sí me parece un poco como decía él, que no se encontraba conforme porque se le están vulnerando los derechos. Entonces, el juez en segunda instancia negó el recurso de apelación y se quedó con lo de la primera instancia, o sea, se quedó con la resolución de la primera instancia. No aceptó el recurso de apelación. Entonces, yo creo que en mi parecer, yo creo que sí se debía haber pagado desde el mes de enero. De hecho, nunca se le debió haber despedido. Entonces, se debió haber seguido pagando. Claro, No un sé qué opinan. retroactivo. En este caso, también les comenté anteriormente, Kelly decía que no era la única persona que fue despedida el 31 de diciembre de este año en el cual se procedió a hacer la acción de protección, en los cuales aquí en Morona, Santiago, al parecer, si no estoy mal, fueron 11 funcionarios que fueron en este caso destituidos, o sea, retirados de su cargo, en los cuales uno o dos eran dentro de aquí de la localidad de Morona, Santiago, en los cuales solo David Sánchez presentó su acción de protección por ser una persona con discapacidad, y en este caso se podría decir que tenía un beneficio en sí. ¿Ya? Y las demás personas, en este caso las 9 personas restantes, se quedaron sin trabajo, tuvieron en este caso que emigrar, buscar otras alternativas de trabajo. Entonces, y a la vez, con lo que hablábamos de la remuneración que debían haberle justificado desde el mes de enero, no se procedió, ya que si nos damos cuenta, la acción de protección se ingresó en una fecha y ya la determinación, el juicio en sí fue dado en un mes a mes y medio máximo de respuesta. Entonces, se ve que hay un poco no sé si se podría decir, de descoordinación en el Consejo de la Judicatura para poder establecer fechas no tan extensas para que se pueda resolver dichos problemas o dichas demandas, en las cuales, como les mencionaba, o sea, tuvo un largo periodo de esperar para ver qué procedía, si se le hacía efectiva la acción de protección, si es que iba a ganar o no. Entonces, yo creo que tanto la institución que fue demandada como el Consejo de la Judicatura debía realizar un sorteo pertinente y debería haberlo hecho pronto Claro, para que imagínate no haya... el tiempo de espera de casi un mes y medio cuando se presentó Ajá. en enero, el 10 de enero. Entonces, sí, y el momento en que se presentó debería haber corrido desde ahí el hecho de pagar la remuneración. Bueno, yo creo que finalmente él ahorita se encuentra trabajando y aunque no se le reconoció todo el tiempo que debía ser reconocido a mi parecer, pero bueno, eso lo hace, para eso está el juez competente y todo eso. Entonces, Pero por suerte le reconocieron algo. sí, le reconocieron y aparte de eso Por está suerte. trabajando, porque hay muchos casos que, bueno, es que Que no de verdad la reconocen y Constitución gana la está, empresa. sí, es en esos casos, sí, pero gracias a Dios está trabajando y se pudo hacer justicia en este caso. Y eso sería todo, compañeras, eh, del caso del día de hoy. Ya. Gracias.